Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Andrea. Niño perro. Capitán Boira. Sebastián. Nuestra invitada es María Ángeles Durán. Ella dice: me hubiera gustado ser la primera mujer ingeniera. Fue la primera catedrática de sociología de este país, doctora en ciencias políticas, medalla de oro al mérito del trabajo, premio nacional de investigación, y así puedo seguir mucho rato. Es una referencia en el mundo de la sociología, en el mundo del pensamiento. ¿No? Pero el día que murió mi padre, yo noté que hacía una especie de como contrato de lealtad nuevo con mi madre, ¿no? Me di cuenta de que mi madre se quedaba sola, de que yo era la mayor y de que teníamos encima realmente un problema, un desafío grande. A mi padre, la pensión que le quedó del colegio de ingenieros industriales, pues no bastaba ni para pagar el salario de la niñera, ¿no? Que fue otro personaje importante en mi vida. Y mi madre necesitaba apoyo, y ahí fue donde yo empecé a admirar a mi madre. Hasta entonces me había parecido normal, que no era más que, bueno, pues ya está, la que lo resolvía todo. Bueno, quiero llevarte a tu primer viaje a Francia, ¿no? Que tú creías que te ibas, bueno, que cantabais en casa eso de me voy a París, ¿qué era lo que cantabais? ¿Y cuándo llega la carta? O sea, ¿cómo llega eso de irte a Francia un mes? Bueno, es que, verás, yo tenía unos ahorrillos que había estado haciendo entrevistas y colaborando, pequeñas colaboraciones, recensiones de libros. Total. Discúlpame, ¿porque ya habías hecho la carrera? No, que va. Todavía no. No. Estabas terminando los estudios básicos, ¿no? Sí. Estaba en segundo de carrera, o sea, entre segundo y tercero. Segundo y tercero de carrera. Había muerto mi padre. Entonces nos habíamos centrado mucho más en la vida familiar y menos posibilidades de salir de casa y todo esto. Y yo creo que mi madre comprendió que yo tenía muchas ganas de salir un poquito, ¿no? Y otra amiga del colegio había ido a Francia, había estado bien, había aprendido bastante francés. Bueno, lo había perfeccionado porque en el colegio estudiábamos francés. Y yo le dije que con los ahorros que tenía, que me gustaría irme a Francia. Cuando llegó la carta de Francia diciendo que sí, que podía ir a pasar allí un mes, pues yo organicé a todos los hermanos pequeños, a la niñera, a todo el mundo, y por la casa corriendo de alegría. A París me voy, que no tiene nada que ver, porque iba a un sitio pequeñísimo en los Pirineos, pero era una canción que todo el mundo se sabía y nada. A París me voy, pero qué bonito. Realmente, María Ángeles Durán pasarás a la historia por haber impulsado una nueva teoría de las clases sociales que llamas el cuidatoriado. Y lo que se explicaba en la universidad era básicamente la estructura social vista desde la perspectiva de los hombres y vista desde la perspectiva de la producción para el mercado. Uh-huh. Pero eso pudo estar bastante bien en otras épocas. En este momento nos sirve esa manera de entender las desigualdades sociales, porque las sociedades desarrolladas son a su vez sociedades envejecidas. Y eso quiere decirse que la relación con el mercado es algo, con el mercado laboral, es algo que te marca para toda la vida, pero sobre todo te marca, vamos a suponer, entre los 20 y los 65. Pero vivimos 85 y eso significa que al final hay que estar otros 20 o mucha gente más de 20 años en que ya no eres más que lo que quieras haber sido antes. Y yo llevaba muchos años trabajando sobre los cuidadores, los que reciben cuidados, y yo pensaba, me falta algo y no sé qué es. Y es porque siempre estábamos viéndolo como una relación entre dos personas. Y dije, no, claro, lo que le falta es llevar esto a una visión mucho más amplia, que es la de la estructura social. Y bueno, es que en la estructura social hace falta que haya un conjunto de personas que sean los que cuidan a los demás para que no se mueran, para que estén en unas situaciones de mínima dignidad, ¿no? Y esos cuidadores, en estos momentos en que se está formando esa clase, porque si no estuvieran sociedades desarrolladas, no podía haber tanta gente cuidando porque se morirían de hambre. Como nuestros padres nos han cuidado toda la vida, nos sentimos en la obligación moral de cuidarles como una muestra de amor, como una muestra de cariño. Pero tú vas a otro lado.
Tú quieres un reconocimiento social. Pero eso es muy conveniente precisamente para todo el sistema, porque delega a través del afecto y de la culpa, si no lo hacemos, delega una responsabilidad que, sobre todo cuando tenemos ahora unas familias tan pequeñas, que en muchos casos a los padres ya no se le puede cuidar entre muchos hijos, ¿no? Es que no hay ninguno, o hay una, o no vive en el mismo sitio. Las mujeres piden masivamente salir en España de la población activa porque tienen que cuidar. Las personas que cuidan en muchos casos tienen una salud mala porque es mucha la carga que tienen que llevar, ¿no? No tienen ellos a su vez seguros para que el día de mañana ellos estén protegidos, y eso es un desafío enorme, es históricamente una novedad que requiere una solución que no es un parchecito. Porque tu propuesta, ¿cuál sería? Ni la familia, ni el Estado, ni el mercado, ni las ONGs por sí solas son capaces de dar una solución. Entonces hay que combinar soluciones que vengan de todas partes y también de tecnologías nuevas, y también pensar en que de cara al futuro la libertad individual tiene que llegar a zonas como, por ejemplo, el derecho a decidir respecto a si queremos atravesar o no el final de la vida, ¿no? Hay que tocar muchísimos puntos. Y eso es revolucionario. Si hay una tabla de privilegiados en este país, yo me pongo arriba en muchos sentidos, ¿no? Y este es otro, y es que tuve la fortuna de nacer en una familia absolutamente apasionada por la literatura, el cine, el teatro, la música y la política. ¿No? También has citado muchas veces en las entrevistas la honestidad que te inculcó tu padre. Sí, ser mi padre honesto. Y mi madre, los dos. Los dos. Sí. De mi madre he heredado sobre todo el no dejarme pisar. Y eso lo he aprendido de ella desde niño. Con la policía o con un tipo que, yo qué sé, un dependiente o lo que sea, ¿no? De no dejarse pisar con un familiar. De contestar cuando tiene que contestar y de dar su opinión y no dejarse pisar, básicamente, ¿no? Te matriculas en la escuela de Cristina Rota, ¿no? No Sí. sé si fue inmediatamente, pero bueno, que te 2 o 3 matriculas años en la escuela después, de Cristina sí, Rota y o conoces a dos personas muy importantes en tu vida personal y profesional, entiendo, ¿no? Ernesto Alterio y Alberto San Juan. ¿Qué recuerdas de esa época? Pues, ahí viene otro de mis privilegios, que es haber entrado en esa escuela en ese momento histórico en el que, bueno, pues eso, Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Secund de la Rosa, Pilar Castro, Natalie Poza, Ana Rayo, Juan Diego Boto, Penélope Cruz, Armando del Río. Y al principio yo entré ahí porque después de volver de Estados Unidos no quise volver a estudiar, entré en un instituto, pero duré lo que duré. Y empecé a trabajar en 1000 cosas, desde en el aeropuerto de Barajas hasta haciendo tartas en una fábrica, hasta de mensajero. Y un día un amigo me dijo, haciendo el chorra, que es lo que solíamos hacer, tú podías ser actor y tal. Y se me quedó eso ahí, que nunca lo había pensado en mi vida. Y un día les pregunté a mis padres, oye, vuestros amigos, los culturetas, ¿conocerán alguna escuela? Y me recomendaron a La Rota. Y ahí me encontré con toda esta gente. Y claro, ahí conocí a Alberto, que Alberto y yo tenemos una vida muy paralela. Tenemos una familia de profesiones liberales que se llamaban antes, no sé si se sigue llamando, 4 hermanos, una hermana, 3 hermanos. Fuimos a los mismos colegios, al mismo instituto, y caímos en la misma escuela de teatro. Y él, bueno, nos habíamos visto, tampoco habíamos tenido relación, pero me ofreció un sketch de teatro. Y luego le ofreció otro a Natalie Poza y otro a Ernesto. Y así montamos nuestro primer espectáculo, que se llamaba Animalario. Y a partir de ahí, otro momento privilegiado de mi vida fue conocer a esta gente. ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Y tengo 7 vidas. ¿Dónde se va tu cabeza? Pues mira, a otro de los momentos importantes de mi carrera profesional, sin ninguna duda, ¿no? A caer ahí en el 7 vidas. De Richard. Con el Richard. Y a caer ahí una vez más rodeado de, pues probablemente de los mejores talentos de la comedia que había en ese momento, ¿no? Javier Cámara. Tú ahí imaginabas, Portillo, imaginabas. Gonzalo de Castro. Sí, increíble el número de actores, como citabas antes de lo de Cristina Rota, ¿no? Es increíble que se junte tanto talento en tan pocos metros cuadrados. Pues en 7 vidas pasó eso. Tú, cuando te fichan,
Ya 7 vidas era una serie muy potente. Sí. O sea, tú ya sabías que ibas a 7 vidas Claro. y que ibas a una serie que era la número 1 en esos años, ¿no? Claro, yo iba dando saltos. Claro, porque no sé si que me llevaban han ya... fichado en 7 vidas. Claro, no sé si llevaban ya 2 temporadas. Una seguro, pero tal vez 2. Alberto San Juan y Guillermo Toledo. ¿Ves? Ya decían Guillermo. Ya, sí, me he fijado, es verdad, cuando sacábamos el corte, que mira, ya decían Guillermo. Oye, Guillermo, Dime. tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina. ¿A qué, Cristina? Para tirarnos a la piscina. chiste, Aquí se va a tener que mojar Ahora alguien. sería posible. No. Aquí se va a mojar alguien. Señoras y señores, con todos ustedes, don José María Aznar. Este sketch es obra Y maestra. su bellísimo acompañante. Este es Javi Gutiérrez y Roberto Álamo. Con el gobierno de Aznar se aprobó la ley de extranjería. Y ahí ya le dije a Alberto San Juan, le dije, tío, está muy bien que vayamos a las manis, pero aquí hay que poner el cuerpo ya, porque esto no lo podemos tolerar. O sea, que de repente se convierta a millones de seres humanos en ilegales, ¿no? Y todo lo que conllevaba la ley de extranjería. Y entonces nos encerramos en una parroquia, hubo muchos encierros, no sé si te acuerdas, en Barcelona, en Madrid, contra la ley de extranjería, generalmente en iglesias y parroquias. Y nos encerramos. Y a partir de ahí empezamos a tomar mucho contacto con los movimientos sociales de Madrid. Y cuando llegó el 2003, nos ofrecieron, ya sabíamos que Aznar quería entrar apoyar y entrar en la guerra con Bush y con Blair. Aquella famosa foto de las Aquella Azores, ¿no? La foto de las Azores y las fotos anteriores de Aznar en el rancho Crawford de Bush en Texas, donde ponía las botas encima de la mesa y todo esto, ¿no? Estamos trabajando en ello. Estamos y le dio por hablar en español con acento inglés, ¿no? Y entonces nos ofrecen los Goya. Que luego supimos, porque dijimos, ¿por qué nos ofrecen a nosotros los Goya? Luego supimos que se los habían ofrecido a 7 o 8 antes y habían dicho que no. Y entonces nos ofrecieron y entonces les dijimos, vale, pero con una condición. Normalmente en los Goyas hay una presentadora, un presentador, hay unos guionistas, hay gente que hace la música, gente que hace el vestuario, gente que hace las luces, gente que escribe los guiones. Les dijimos, nosotros lo hacemos, pero queremos que Animalario se encargue de todo el espectáculo. Y entonces nos pusimos a preparar la gala con eso en la cabeza. Sucedió la boda de la hija de Aznar también, en el 2003, en el 2002, y el Prestige en el 2002 también. Y presentamos los guiones, excepto este sketch que acabas de poner de José María Aznar. Que abría la gala. Que... Y que es un sketch cómico de bastante nivel, te lo digo. Sí, es escrito por Juan Cabestany. Sí. Interpretado por, como yo, Javier Gutiérrez y Roberto Álamo. Y el resto estaba todo. Lo que sucedió fue absolutamente ajeno a nuestro control. La gente, nosotros sí que hicimos las chapas de No a la Guerra. En una asamblea, se hizo una asamblea en Bellas Artes de la gente de la cultura. ¿Qué hacemos con esto? Y nosotros llegamos y decimos, oye, nosotros tenemos los Goya. Y entonces se hicieron las chapas de No a la Guerra y ahí se repartieron en la puerta y se las puso el 95% de la gente. Y luego pues salió Luis Tosar y dijo, tengo que decirle al gobierno que si quiere petróleo, que no hace falta que se vaya a Irak, que tenemos el chapapote en Galicia. Javier Bardem a decir que ganar unas elecciones no es un cheque en blanco. Rosa María Sardá pidió a todo el público que dijera no a la guerra. Pero sí, conmigo fue especialmente sangrante porque me tuve que ir a trabajar fuera. Es en ese periodo cuando te deprimes, cuando entras en depresión. Sí. Eso provoca una depresión profunda en ti, y cuando hablamos de depresión hablamos de la depresión como enfermedad. Estabas hundido, ¿no? Sí, y ya me jode decirlo porque es darles a estos cabrones una victoria que no merecen. Pero bueno, sí, consiguieron. Intentaron hundirme la vida en general, porque cuando no te dejan ganarte el pan, te están hundiendo la vida. Más allá de toda la mierda que echaron sobre mí, llegaron a decir que y esto lo publicó, no blogs, no, el ABC, El Mundo, que Fidel me había regalado una mansión, y en una televisión llegaron a decir que se veía continuamente entrar a niñas menores de edad en mi casa. Sí, querría
hacerte una pregunta con respecto a Valencia. Ayer leí tu artículo Valencia en el corazón, dando por hecho que lo que más duele, o mejor dicho, que el dolor de quien ha perdido a un ser querido es incomparable. Sí quiero preguntarte qué es lo que más te ha dolido de lo que ha ocurrido en Valencia desde el martes hasta ahora, o sea, la catástrofe de Dana, Bueno, ¿qué es lo que más te duele? Dejando aparte la catástrofe, por supuesto, lo que más me ha dolido es la poca altura que ha habido en los políticos, ¿no? En mis tiempos de niño, la gota fría no llamábamos gota fría ni Dana, llamábamos la riada de septiembre, ¿no? Sabíamos que cada septiembre y tal. Lo que a mí más me duele es que la política está en la política española, la confrontación es como un mar caliente, ¿sabes? Es exactamente el mismo fenómeno. Vamos a hacer esta entrevista siguiendo una historia particular. El último libro de Manuel Vicent, que en realidad es una historia compartida, es de lo particular a lo universal, y querría empezar, Manuel Vicent, con una música que te lleva al principio del principio del principio, que es curioso porque es una música que parece alegre. Tengo un nido que nunca ha visto nadie como él. Está tan cerca al cielo. ¿Dónde se va tu cabeza, Manuel Vicent? Pues cinco años, fin de una feria de enero, frío, espantoso, una brisa muy helada, húmeda, unos papeles de los titiriteros y de los feriantes que se iba por allá, un olor a quisote malo, ¿no? También a un final de almendras garrapiñadas. Y yo solo, que me había quedado solo en la feria, que las estaban ya desmontando, se ve que le daba la lata a un feriante y me dejó subir un poco más solo en un tío vivo. Yo iba encima de un caballo de crines doradas, que subía, un caballo blanco de fines tal. Y sí recuerdo que yo estaba solo, pero había un niño, porque esta canción al final, una voz femenina hace así como un jiribeque de ali ali o algo así, ¿no? Y recuerdo que el chico este, que sería un adolescente o un poco mayor, dijo, ¡qué puta! Yo no sabía qué significaba eso, pero sé que no estaba bien, ¿no? Que era una expresión que rompía, digamos, esa atmósfera era una feria que se iba, ¿no? ¿Por qué ha sido tan importante la música en tu vida? Bueno, porque yo creo que el sonido, lo que es la música, el sonido es el de los 5 sentidos corporales, el que hace más paisaje, un paisaje sonoro, el que va más directamente al fondo del cerebro, es decir, nuestro cerebro se alimenta de 5 vías sensoriales, ¿no? Los 5 sentidos corporales. Sí. El que más profundamente llega es el oído, el sentido. Me estás atacando al corazón, ¿eh? Directamente al corazón. Porque esta la tocaba tu padre a violín. Mi padre la era leyenda un del beso. topo nacional. Estaba escondido en su propia casa, en un altillo arriba. Y yo yo iba a gatas. Los militares republicanos se habían quedado con las habitaciones de abajo para oficinas, ¿no? Pero cerraban a las 7 de la tarde y quedaba, pues, mi madre andaba por allí, para arriba y para abajo. Y yo recuerdo que por la escalera, ¿no?, bajaba esa melodía y yo, por lo visto, según me decía mi madre, yo iba a gatas mirando y subiendo hacia esa melodía, a ese violín, iba yo subiendo a gatas por la escalera, como escalando, ¿no? Sí, sí.
Es verdad, bueno, claro, lo he leído en el libro, todo lo que te pregunto lo he leído, así que es verdad, pero que hay una banda sonora, la de Candilejas, ¿qué es la que a ti te hace ser escritor? ¿Cuál es esa relación? Yo por la tarde me pongo música, ¿no? Sí. Que voy casi contra mis sentimientos, porque como me gusta, me pongo la música que me gusta, pues es la música que me ha gustado siempre, sí. La música, sobre todo el jazz, ¿no? Sí. Y de Candilejas a veces me pongo... un día sonó Candilejas y me vino a la memoria como una placa, se abrió una placa en mi memoria de saliendo del cine Rex de Valencia y sonaba, había visto la película Candilejas y yo salí pensando en que podía ser escritor. Manuel Vicent, una historia particular es la historia de tu vida hasta hace unos cuantos años. No sé si tienes previsto escribir la otra parte que te queda. La otra parte hay que escribir desde el más allá. Ya tiene que ser por señales de humo, pero de humo de tanatorio, claro. ¿Fue traumática para ti esa salida del pueblo para llegar a la gran ciudad, a Barcelona con tus hermanos? Ya tenías 9 años, la vida empieza otra vez porque tu padre tiene que buscar un trabajo nuevo, tu madre también se pone a trabajar. O sea, ¿fue traumático para ti ese cambio? Bueno, yo salí, recuerdo lloraba aquel día, pues porque me daba mucha pena abandonar el pueblo. Mi padre había salido un año antes a buscar trabajo, ya lo había encontrado, un piso y entonces ese día emigrábamos el resto. Sobre todo ir a despedir a mi abuelo. Yo vi a llorar a mi abuelo ese día por primera vez en la vida, nunca más. Y me impresionó mucho. Pero luego nos adaptamos muy bien a Barcelona porque de hecho somos aragoneses de habla catalana y por tanto lo teníamos muy facilito. No. Voy a preguntarte por qué te hiciste periodista, pero deja que ponga antes una canción porque uno de tus hijos ha dicho que si no hubieras sido periodista hubieras sido batería de Maná. Y es verdad. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Pues me gustaría mucho haber sido batería. Ya con los bastones, ¿no? No, ya no, con el ballet de bastones. No solamente con los bastones, pero además es la canción que más me gusta esta. O sea que es una de las que más me gusta y donde el batería es extraordinario. Lo he visto 2 veces, 3 en conciertos y me parece que es un fuera de serie, aunque no hubiera sido tan bueno como él. ¿Por qué te hiciste periodista? Bueno, fíjate, en un pueblo del Pirineo y sin ningún antecedente, mis abuelos los Campo tenían una fábrica de harinas donde trabajaba mi padre y mi otro abuelo era el secretario del ayuntamiento. Yo he reconstruido, que soy muy de datos, a través de la conversación con el del coche línea, que es el que nos unía a Lleida y por tanto el que traía. ¿Qué traía? ¿Cuántos periódicos traía usted? Y traía 6 cada día. Y entonces 2 iban a casa de mi abuelo Manuel Campo, 1 a casa de mi abuelo José Vidal, La Vanguardia. La Vanguardia también a casa de mi padre. Y luego había otros 2. Sumábamos 4 en la familia, era el maestro y el bar. Entonces yo digo, vivía en una conversación en la que mi padre y mis 2 abuelos leían los periódicos y por lo tanto estaban muy actualizados. Pero entonces yo recuerdo que además mi padre escuchaba siempre la radio y escuchaba pues el parte de Radio Nacional. Y era los problemas de Argelia y todo eso, ¿no? Y entonces hablaban del general de Gaulle. Y yo leía los periódicos, aunque tenía 7 u 8 años, pero vamos, yo los leía y los veía. Fuimos a vivir a Cornellá. Y en el año 62 hubo las inundaciones que tú acabas de recordar, además a propósito de Valencia, supongo, ¿no? Uh-huh. Y en aquel momento, mi padre, que era muy seguidor de la radio y de la información, nos dijo, poner la radio y escuchar a ese hombre. Y ese hombre era Joaquín Soler Serrano, que dijo, voy a estar 24, hasta que no lleguemos a, no me acuerdo la cantidad, de miles, 1 millón de pesetas o algo así, porque la gente iba a J1 Radio Barcelona, calle Caspe número 6, ahí la primera vez que hablé por la radio, en esta cadena, llevaba ropa y pues llevaba pues, auxilios y tal, y llevaba dinero. Y dijo, no me voy a dormir hasta que lleguemos, me parece que era 1 millón de pesetas. Pero yo probablemente fui periodista por aquel microclima familiar que teníamos, aunque vivíamos en el Pirineo, pero además por aquel impacto de lo que vi en aquel momento de aquel hombre
heroico, me parecía, y esa solidaridad radiofónica que movilizó tanto. Estamos ahora hablando de transportes y vamos a seguir hablando de transportes, Concha. Sí, porque 120 vuelos han cancelado las compañías aéreas españolas a causa de la nueva huelga de controladores que se ha iniciado. ¿Esa etapa? Bueno, esa etapa fue muy interesante. Yo ya presentaba el telediario de las 9 de la noche en Televisión Española y pasamos a parejas. Y a mí me tocó, por suerte, a Concha. Ella solía decir, y por suerte me tocó a mi mamá, pues mira qué bien. Y fuimos muy amigos, muy cómplices, nunca novios. Nos gustaba los dos decirlo ahí. Y pasábamos tiempo sin vernos y seguíamos la conversación normal. Fuimos 27 años amigos hasta que, desgraciadamente, ella desapareció, ¿no? Bueno, a mí me pasaron al telediario de las 3 con ella, porque así a las 9 hacía un programita que se llama Punto y Aparte, que era una entrevista después del telediario de las 9 y me daba tiempo a prepararla, a recibir a los invitados. Fue una época muy bonita, digamos, en televisión, y después, fíjate, vino la época de la SER y estuve aquí haciendo ahora 25 o 4 años y fui muy feliz también en esta casa. Son las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. En la cadena SER, hora 25. Buenas noches, les habla Manuel Campo Vidal. El parte de la batalla política nacional podría muy bien rezar... El parte de la batalla política nacional podría ser una forma de empezar hora 25 hoy en 2024, igual que en aquel 1987. Bueno, hoy el parte de la guerra es mucho más, digamos, cruenta en este momento. Diríamos el parte de la guerra, no el parte de la batalla, de la guerra política. No de la guerra política, ¿no? Porque vivimos cosas realmente sorprendentes y preocupantes.